El Imperio Británico no se construyó solo por comercio justo, sino a través del robo estatal. En los siglos XVI y XVII, mientras la historia oficial hablaba de valientes exploradores y comerciantes audaces, la realidad era mucho más oscura. La corona inglesa, desesperada por competir con el poderío español, no dudó en contratar piratas, otorgándoles licencias para saquear barcos y ciudades enemigas a cambio de una parte del botín. Estos piratas, elegantemente rebautizados como corsarios, se convirtieron en el arma secreta de Inglaterra. Incendiaron asentamientos, capturaron galeones repletos de oro y enviaron fortunas robadas de vuelta a Londres, financiando así el meteórico ascenso de Inglaterra como una potencia imperial. La historia que nos cuentan a menudo omite que la piratería no fue un acto de rebeldía anárquica, sino una política de Estado cuidadosamente orquestada. A finales del siglo XVI, el mundo conocido estaba dominado por las potencias ibéricas. España y Portugal controlaban las rutas comerciales más lucrativas y extraían inmensas riquezas de sus colonias en América. Sus flotas del tesoro, cargadas de plata y oro, navegaban el Atlántico con una regularidad casi predecible. Mientras tanto, la Inglaterra de la reina Isabel I era una nación insular con recursos limitados, una armada modesta y sin un imperio propio que pudiera competir. Enfrentarse directamente al poderío naval español era un suicidio militar. Sin imperio ni la capacidad para financiar una guerra a gran escala, Isabel optó por una estrategia asimétrica y mucho más rentable: la guerra encubierta a través del saqueo. Fue entonces cuando la corona comenzó a emitir las famosas cartas de marque. Estos documentos eran, en esencia, licencias para robar. Transformaban a un simple pirata en un privateer o corsario, un agente semioficial del Estado con permiso para atacar y saquear los barcos y posesiones de naciones enemigas. A cambio de esta legitimidad, el corsario debía entregar una parte significativa de sus ganancias a la corona. De la noche a la mañana, el pillaje se convirtió en una política de Estado, una herramienta patriótica para enriquecer a la nación y debilitar a su principal rival, España, sin declarar una guerra abierta. En este nuevo mundo de piratería patrocinada por el Estado, ningún nombre resuena con tanta fuerza como el de Francis Drake. Aunque la historia lo recuerda como un intrépido explorador y el segundo hombre en circunnavegar el globo, su verdadera fama y fortuna provinieron de su habilidad como corsario. Drake no era un simple ladrón de mar, era un estratega brillante que ejecutaba robos a una escala monumental. Su expedición más legendaria, que tuvo lugar entre 1577 y 1580, fue una obra maestra del saqueo planificado. Tras navegar por el estrecho de Magallanes hacia el Pacífico, una zona que los españoles consideraban su lago privado, Drake sembró el terror a lo largo de la costa de Sudamérica, atacando puertos y barcos mal defendidos. El clímax de su viaje fue la captura del galeón español Nuestra Señora de la Concepción, apodado burlonamente Cacafuego. El botín fue tan colosal que tardaron días en transferirlo a su barco, el Golden Hind. Se estima que el tesoro, compuesto por toneladas de plata, oro y joyas, equivaldría hoy a más de $1.000 millones. Al regresar a Inglaterra, Drake entregó una porción tan vasta a la corona, que liquidó la deuda nacional y generó un rendimiento de casi el 5.000% para sus inversores, entre los que se encontraba la propia reina Isabel. Su éxito no solo enriqueció espectacularmente a Inglaterra, sino que también fue una humillación devastadora para el rey Felipe II de España, demostrando la vulnerabilidad de su vasto imperio. Si Drake fue el pionero que demostró la rentabilidad de la piratería estatal, Henry Morgan fue quien la perfeccionó y la convirtió en una empresa a gran escala. Operando casi un siglo después en el Caribe, Morgan no era un simple capitán de barco, sino un empresario del imperio, un general pirata que comandaba flotas enteras y ejércitos de bucaneros. Sus incursiones eran audaces, brutales y extremadamente lucrativas. Su hazaña más notoria fue el saqueo de la ciudad de Panamá en 1671, una de las ciudades más ricas del Nuevo Mundo. Liderando a más de 1.000 hombres, cruzó el istmo a través de la selva, derrotó a las defensas españolas y saqueó la ciudad durante semanas, incendiándola antes de partir. Aunque técnicamente su ataque violaba un tratado de paz recién firmado entre Inglaterra y España, las noticias de su victoria fueron recibidas con júbilo en Londres. En lugar de ser castigado como un criminal de guerra, Morgan fue llamado a Inglaterra, nombrado caballero por el rey Carlos II, y enviado de regreso a Jamaica como teniente gobernador. Su carrera demostró la completa fusión entre la piratería y la política imperial. El Estado no solo bendecía el saqueo, sino que recompensaba a sus practicantes más exitosos con poder, títulos y legitimidad, convirtiéndolos en héroes nacionales y modelos a seguir. Este sistema de saqueo patrocinado no era caótico.
Se organizó bajo un sofisticado modelo financiero que sentó las bases del capitalismo de riesgo moderno. La piratería se convirtió en una empresa de inversión. Nobles, comerciantes adinerados e incluso la propia corona financiaban las expediciones de los corsarios. Estos inversores cubrían los costos de equipar los barcos, reclutar a la tripulación y obtener las cartas de marque. A cambio, recibían una parte predeterminada del botín capturado, a menudo la mayor parte. Este modelo permitía a la élite inglesa participar en la guerra económica contra España sin arriesgar sus vidas, obteniendo beneficios astronómicos con un riesgo relativamente bajo. Los beneficios de estas expediciones no solo llenaban los cofres privados, sino que se reinvertían en la economía, financiando nuevas empresas comerciales, fortaleciendo la Royal Navy y, en última instancia, debilitando el monopolio económico de España. La piratería fue, en efecto, el motor de arranque que impulsó la maquinaria económica de Inglaterra, preparándola para su futura expansión imperial. Con el tiempo, a medida que el Imperio Británico se consolidaba y su poder naval se volvía indiscutible, la necesidad de la piratería flagrante disminuyó. La práctica evolucionó hacia formas más respetables y sistémicas de extracción de riqueza. El modelo de riesgo compartido y extracción de recursos que los corsarios habían perfeccionado fue adoptado por corporaciones sancionadas por el Estado. La más famosa de ellas, la Compañía de las Indias Orientales, operaba con un mandato real que le otorgaba el monopolio del comercio y el poder de actuar como un Estado soberano en Asia. Esta corporación levantó sus propios ejércitos, libró guerras, firmó tratados y administró vastos territorios, todo con el objetivo de extraer la máxima riqueza para sus accionistas en Londres. Aunque sus métodos eran más burocráticos y su violencia más institucionalizada, el principio subyacente era el mismo que el de los piratas: usar el poder legitimado por el Estado para asegurar el control de recursos y transferir la riqueza de los subyugados a los centros imperiales. La piratería no desapareció, simplemente se puso un traje de negocios. Esta lógica de poder y extracción no es una reliquia del pasado. Las tácticas utilizadas por el Imperio Británico para construir su riqueza siguen vigentes hoy, aunque con un disfraz diferente. Las corporaciones multinacionales modernas a menudo operan en países en desarrollo bajo condiciones que les otorgan enormes ventajas, extrayendo recursos naturales y mano de obra barata, mientras canalizan las ganancias hacia paraísos fiscales o a sus sedes en el primer mundo. Los contratos militares privados, donde empresas de mercenarios son contratadas por gobiernos para operar en zonas de conflicto, son el eco directo de las cartas de marque isabelinas. Estas entidades operan en una zona gris legal, llevando a cabo la política exterior de una nación sin la responsabilidad directa de un ejército nacional. El sistema global actual, con sus complejas redes financieras y legales, a menudo perpetúa una transferencia de riqueza desde la periferia hacia el centro, reflejando la misma dinámica de poder que existía entre los imperios y sus colonias. La extracción continúa, solo que ahora se justifica con términos como globalización, inversión extranjera o seguridad nacional. Los imperios se construyen sobre sistemas de extracción, no solo sobre comercio justo. La historia del ascenso británico, financiado por el robo y la violencia legalizada, nos enseña una lección crucial sobre la naturaleza del poder y la riqueza. Hoy, las corporaciones y los gobiernos continúan utilizando tácticas similares, adaptadas a la era moderna, prometiendo prosperidad y seguridad, mientras sus sistemas a menudo benefician a una élite a expensas de la mayoría. La verdadera riqueza, por lo tanto, no reside en las promesas hechas por estos sistemas, sino en la independencia, el conocimiento y la posesión de activos reales que trascienden las cambiantes reglas del juego. Comprender cómo se construyó la riqueza en el pasado nos permite ver con mayor claridad los mecanismos que operan en el presente y nos empodera para buscar una soberanía personal y económica que no dependa de las estructuras de poder que históricamente han demostrado ser depredadoras. La verdadera riqueza reside en la independencia y los activos que trascienden las cambiantes reglas del sistema.